parte inicial del programa de procesal civil 3, que como ya es conocido por ustedes, por el correo electrónico que les envié, tiene tres partes: la referida a la primera parte de la ejecución de la sentencia, la segunda parte los juicios ejecutivos y la tercera parte los juicios especiales. Hasta tanto no sea promulgada o publicada, la sentencia de la Sala de Casación Civil, con la aprobación de la Sala Constitucional, con el referido a la modificación o la reforma del procedimiento que está previsto aquí en el Código, debemos, pues esto es lo que está vigente y debemos continuar con este contenido programático. Como dije antes, la primera parte del programa es la primera parte del programa, que consta de 3 temas, y todo lo explicado en el correo lo vamos a ir desmenuzando de tema por tema. El de la ejecución de la sentencia, y el tema 1 es la iniciación de la ejecución de la sentencia. Y en este punto tenemos que hablar de algo que se llama la actio judicati, o la acción de adjudicación. Luego, pues, de concluido el procedimiento, luego de pasada la etapa alegatoria, la probatoria y la decisoria, y cuando tengamos una sentencia definitivamente firme, vale decir, de cosa juzgada material, se podrá pedir su ejecución. Y esta actio judicati o acción de adjudicación es la sustitución de la acción inicial por una nueva acción, a objeto, pues, de continuar ya no con el procedimiento que ya concluyó con esta sentencia definitivamente firme, sino que el perjudicado por la sentencia, el obligado por la sentencia, tiene que honrar lo que ordena, pues, la sentencia al ser declarada con lugar la demanda o declarada parcialmente con lugar la demanda. Por lo tanto, eso pudiéramos entender que es la acción de adjudicación o la actio judicati. De todas maneras, tenemos que tener claro que deben haber 3 presupuestos para que pueda proceder la acción de adjudicación. Primero, que existe un patrimonio ejecutable, no hay duda. Y si nosotros leemos el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil, vamos a encontrar que es necesario un título ejecutivo, una acción ejecutiva y un patrimonio ejecutable. Porque si no existe patrimonio a ejecutar, el obligado por la sentencia no tiene un patrimonio de qué responder, sería imposible que el ganancioso del procedimiento pudiera en un momento determinado hacer cierta el rescate y lo susceptible de ver satisfecho su derecho. Este artículo que mencioné, que es el artículo 523, dice que la ejecución de la sentencia o cualquier acto que tenga fuerza de tal. La ejecución de la sentencia, no hay duda que tiene que ser, como dije, una sentencia definitivamente firme, que no tenga recursos, tal como lo dice la norma referida a la cosa juzgada material que ustedes conocen, de Procesal Civil 2. Y si no, por favor, pido que repasen lo que es una cosa juzgada material y lo que es una sentencia definitivamente firme, porque ya estamos en la etapa de que ese conocimiento anterior ustedes tienen que en este semestre proceder a ejecutar. Dice el artículo 523 y cualquier otro acto que tenga fuerza de tal. Ustedes conocen la autocomposición procesal, de sus conocimientos de los procesales anteriores. Y esa autocomposición procesal la podemos distinguir como transacción, como convenimiento, desistimiento y conciliación. En este punto de ejecución, que estamos hablando de cuestiones patrimoniales, no entraríamos con la autocomposición de desistimiento, sino que hablaríamos entonces de transacción, convenimiento o conciliación. Cualquiera de estos 3 actos que las partes hayan acordado. En el caso de la transacción, cada parte ceden mutuas concesiones. La figura del convenimiento es cuando el demandado reconoce tanto los hechos como el derecho del actor y por lo tanto es un acto unilateral del demandado. Y en el caso de la conciliación es cuando el juez llama en materia civil
a la conciliación y por lo tanto de lo que se acuerde en esta conciliación también es un acto de autocomposición procesal. ¿Por qué? Porque todo acto de autocomposición procesal de estos tres que he mencionado, transacción, convenimiento y conciliación, tienen carácter de cosa juzgada material. Y al tener carácter de cosa juzgada material se equiparan a una sentencia. Y si uno de estos actos de autocomposición procesal es incumplido, tendrá el mismo derecho que tiene el ganancioso por una sentencia definitivamente firme, repito nuevamente, también lo tendrá el que sea favorecido por una transacción, un convenimiento o una conciliación que no haya sido cumplida y por lo tanto tendrá el mismo derecho de solicitar la ejecución de ese acto de composición procesal. Por eso es que la norma nos dice y cualquier otro acto que tenga fuerza de tal. Después nos dice el artículo que corresponderá al tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia. Por supuesto, cuando hablamos de primera instancia no estamos hablando de primera instancia, sino el que conoció en primera instancia. Entonces hay que distinguir lo que es esa preposición en y lo que es la preposición de. La preposición es que el que conoció en primera instancia. ¿Y quién es el que conoce en primera instancia? El que conoce en primera instancia es el que admite la demanda, ordena los actos sucesivos, como son la citación del demandado a la hora que debe citar, en el 197, etcétera, etcétera, del Código de Procedimiento. Y citado el demandado, se inicia la trabazón de la litis y entonces vamos a encontrar actor y demandado en el conflicto pues, de posiciones, de la acción, de la excepción, el derecho de contradecir, quién tiene la razón, quién no la tiene, el problema de la verdad, que lo vamos a encontrar en la alegación como parte previa, que es lo que va desde la demanda hasta la contestación de la demanda. Luego la probatoria, que va desde el primer día de promoción de pruebas hasta el último día de evacuación de pruebas. Y la decisoria, que es a partir del día siguiente de vencido el lapso de pruebas, que iniciaría con el 15º día del acto de informe, y el cumplido el acto de informe se extingue la causa. ¿Por qué? Porque la sentencia entra en estado de sentencia. 60 días para el juez decida, con una prórroga de 30 días más. Es la regla contenida en el código, pero que realmente en el foro no se cumple por distintas razones que no vienen acá porque comentar. Lo que sí le puedo decir es que para volver al punto de quien conoció en primera instancia es el que admitió la demanda y que conoció alegación, probanza y decisión de primera instancia o en primera instancia. ¿Por qué? Porque la sentencia de primera instancia, dependiendo de la cuantía, que es un problema que ustedes también conocen, tiene la certeza de que esa sentencia de primera instancia es susceptible de ser apelada. Veremos aquí en el procedimiento breve, en uno de los temas finales, cuando una sentencia del procedimiento breve es apelable y cuando no, dependiendo de la cuantía. Y en este entonces, en esta oportunidad, dependiendo de la cuantía, repito, la sentencia es apelable. Pero en apelación, cuando el expediente está en segunda instancia, no hay, como ustedes muy bien saben, solamente una oportunidad para presentar informes y hacer valer lo que considere cada parte le favoreció más en el procedimiento, y inmediatamente el expediente entra en estado de sentencia. Por lo tanto, las alegaciones, las probanzas, ya fueron hechas en el juez del conocimiento o el juez de la comisión, como lo llama la doctrina o la jurisprudencia. Por lo tanto, ese conocimiento de ese juez que conoció en primera instancia será el que sea susceptible de ejecutar esa decisión. ¿Por qué? Porque si la sentencia es apelada, el superior puede o revocar la decisión del inferior o ratificarla. Y cumplido el punto, si ratificó o cambió la decisión del superior o la apelación fue declarada con lugar o sin lugar, como ustedes la quieran poner, él inmediatamente devolverá al juez de primera instancia para que éste proceda, como bien dice la norma, a que la ejecución le corresponderá al que haya conocido en primera instancia. Si fuera un tribunal de arbitraje, que es uno de los puntos, uno de los temas que vamos a estudiar también al final del programa, que es el arbitraje, desde el punto de vista de la ley de arbitraje comercial y desde el punto de vista del Código de Procedimiento. El juez de la ejecución será el que hubiera conocido en la jurisdicción ordinaria civil y el juez de primera instancia, dependiendo pues de la cuantía, y ese será el que le corresponderá, o lo que llama la ley el juez natural, y ese será el que le corresponderá a la ejecución de la sentencia.
Luego, pues, tenía ya claro la acción judicial y la sentencia o acto que que aparece en ejecución, que es lo que dice el programa que tengo presente acá. Vamos a conocer la posibilidad de lo que es la sentencia, el cumplimiento voluntario o el cumplimiento forzado de la sentencia. El 524 dice que cuando la sentencia ha quedado definitivamente firme, volvemos a insistir que esta figura del tribunal que dictó una sentencia en primera instancia, repito, en primera instancia, y que la sentencia quedó definitivamente firme con cosa juzgada material, tendrá entonces el beneficiado por la sentencia, el que se beneficia con la decisión, pedir al tribunal que está conociendo la ejecución que ordene la ejecución voluntaria. Esta figura variará también en otros procedimientos que se explicarán en su oportunidad, pero es importante tener que la ejecución de la sentencia, como dice el 524, tiene que ser a solicitud de parte. Todos ustedes han venido estudiando en el procedimiento ordinario que vieron en los dos temas anteriores, que la figura del proceso debe ser iniciado precisamente de oficio y por lo tanto todas las actuaciones del juez son automáticas por el principio preclusivo de los lapsos procesales. En esta oportunidad de ejecución ya hemos concluido la causa, estamos en etapas de ejecución como se explicó anteriormente. Tendrá que ser necesariamente todos los actos de ejecución serán a petición de parte. Y ya nos dice de una vez el 524, donde tú tienes que pedir entonces como beneficiado de la sentencia la ejecución. Y habiendo pues tenido la ejecución, el juez ordenará, como dije antes, la ejecución voluntaria. Este decreto de la ejecución voluntaria, como dice el 524, será en un tiempo que el juez dictará que no podrá ser menor de 3 días ni mayor de 10 días. El juez tiene la facultad de decidir si lo considera que es 5, 6, 7, 8, 9 o 10 días. Nunca podrá ser menor de 3 ni mayor de 10. ¿Okay? Para que el deudor, como bien dice el 524, cumpla voluntariamente con lo que dice la sentencia, de entregar, de dar, de hacer, no hacer, etcétera, concluir un contrato, etcétera, un contrato de obra, etcétera, etcétera, que veremos en el próximo punto, que es las diferentes hipótesis de ejecución. Si no, podrá comenzarse la ejecución forzada hasta que se haya transcurrido íntegramente el lapso de la ejecución voluntaria. O sea que el obligado por la sentencia tiene el tiempo que fija el juez, que no podrá ser menor de 3 ni mayor de 10 días de despacho, y si no se cumple en el tiempo que el juez fijó para el cumplimiento voluntario, entonces se iniciará o pasaremos a la forzada, a la ejecución forzada, producto pues de que no hubo un convenimiento por parte del obligado. Dice el 526 que transcurrió el lapso establecido en el 524 sin que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia, se procederá a la ejecución forzada. Y tendremos que pensar inmediatamente cuál es el efecto inmediato de la ejecución forzada. El efecto inmediato de la ejecución forzada es nada más y nada menos el embargo ejecutivo. Fíjense bien que en el tema número 2 del programa que les envié por internet, por su correo electrónico, el primer punto del tema número 2 es la diferencia entre embargo ejecutivo y embargo preventivo. Si ustedes no recuerdan mucho por la diferencia del semestre y tal, que es un embargo preventivo, recomiendo que ustedes verifiquen las medidas cautelares del procedimiento que habla del embargo preventivo, el secuestro, la prohibición de dejar de grabar, que son medidas precautelativas. Y estas medidas precautelativas tienen, por supuesto, en el embargo ejecutivo, en el embargo preventivo, el ataque sobre bienes muebles propiedad del demandado, mientras que en materia de ejecución de sentencia y en los juicios ejecutivos que estudiaremos en otra parte del programa, cuando el embargo es ejecutivo, es que ataca todos los bienes del obligado, en este caso tanto bienes muebles como bienes inmuebles. Conversado pues sobre la ejecución forzada, tendríamos que entrar a conversar un poco sobre las diferentes hipótesis de ejecución. Como decía hace rato, hay varias, las obligaciones de hacer, de no hacer, de dar, de cumplir un contrato no cumplido, etcétera, etcétera. Nos va a dar
las diferentes hipótesis de ejecución. El 527 nos habla de cuando la sentencia obliga a la entrega de una cantidad de dinero. El artículo 528 nos habla de la entrega de cosas muebles, o lo que se llama la entrega de alguna cosa mueble o inmueble, y que el 529 nos habla que la sentencia ordena una obligación de hacer o no hacer. El 530 es el cumplimiento o la ejecución de una obligación alternativa, y el 531 habla de la conclusión de un contrato. Esos serán los puntos referidos a las diferentes hipótesis de ejecución. Antes de concluir, para pasar y luego continuar la grabación de la segunda parte de este tema, o el segundo a desarrollar a través de esta figura extraordinaria del YouTube, vamos a hablar de lo que pudiera ser cuando la sentencia condena la entrega o la devolución de una cantidad de dinero. Eso se conoce como expropiación propiamente dicha. Y esa figura es la que contenía el 527, que dice: cuando la sentencia hubiera recaído sobre alguna cantidad líquida en dinero, el juez mandará a embargar bienes propiedad del deudor que no excedan del doble de la cantidad inicial, más las costas, que ustedes conocen las costas como castigo de que da la ley al que inició un procedimiento y puso en movimiento al poder jurisdiccional, y por lo tanto, si su pretensión es declarada sin lugar, no hay duda de que o no resultó ganancioso en el procedimiento, será condenado a pagar una cantidad del 30% de lo litigado. Y esta figura de las costas se va a incorporar entonces a esa suma de dinero original, multiplicada por 2 más el 30% de la cantidad inicial. ¿Ok? Y dice que después el juez dispondrá para que se practique la liquidación como arreglo restablecido en el artículo 249. Verificada la liquidación, se procede a embargo, que se trata de este artículo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un quantum por la cual se va a verificar el monto del embargo ejecutivo que indiqué anteriormente. En este caso también vamos a encontrar que el tema 1 nos dice que el decreto y mandamiento de ejecución, bueno, no hay duda de que si los bienes del deudor o del obligado por la sentencia no están en la circunscripción judicial del tribunal que conoció o que está conociendo la ejecución, o el tribunal que conoció en primera instancia, o sea, el tribunal de la ejecución, ordenará una comisión a un juez del lugar correspondiente donde se encuentren bienes suficientes para, con este monto, esta cantidad que he mencionado, de la cantidad líquida y multiplicada por 2 más el 30% de las costas de la cantidad inicial, ya tenemos un quantum por la cual pudiera indicarse o celebrarse el embargo ejecutivo. El tribunal podrá comisionar, dice en la primera parte del 527, para los actos de ejecución, cuando en efecto, en términos claros y precisos, cuando hubiere bienes del deudor fuera de la jurisdicción de cualquier lugar, como dice la norma, pero que se ha convertido este mandamiento de ejecución en materia de ejecución en una simple comisión por la mecánica forense o por la mecánica procedimental. Y esa comisión va a indicar que se embargue bienes pertenecientes al deudor en una cantidad que no exceda el doble, volvemos a insistir en ello, y las costas a las cuales se seguirá la ejecución. Y que esos bienes que se le desposean al ejecutado se van a depositar en manos de una persona llamada depositario judicial. El tercer ordinal, a falta de bienes, el embargue de cualquier sueldo, salario o remuneración, eso, como bien saben, por la Constitución del 99 quedó derogado. Y por lo tanto no se aplicaría el tercer ordinal del artículo, o está bajo derogación por la Constitución, que prohíbe el embargo de salarios, sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí pudiéramos dejar este primer punto para luego nuevamente arrancar con el principio de cuando la segunda hipótesis de ejecución, o cuando el mandamiento o cuando la sentencia obliga la devolución de un bien mueble o un bien inmueble.